Vamos a realizar otro ejemplito de dilatación lineal. ¿Qué nos dice? Un alambre de coeficiente de dilatación lineal alfa igual a alfa sub 0 T2 menos T1 sobre T, siendo alfa sub 0 una constante de proporcionalidad, tiene la forma de arco de circunferencia. A la temperatura T1 se obtiene un ángulo θ1, tal como se ve en la figura. Calcula el nuevo ángulo θ2 cuando la temperatura suba a T2. Bien, anotaremos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? En primer lugar nos daban el coeficiente de dilatación lineal, que era igual a alfa sub 0, T2 menos T1 sobre T. Y nos pedían hallar el θ2 cuando alcanzaba una temperatura 2. Bien, acá tenemos el grafiquito cuando llega a una temperatura T2, entonces va a tener un ángulo θ2 y va a tener un arco 2. Esto es a una temperatura 2. Bien, condiciones iniciales. ¿Qué sabemos nosotros de dilatación? Sabemos que la diferencia de longitudes es igual al coeficiente de dilatación lineal, longitud inicial, delta t. Entonces esto lo aplicamos para nuestros arcos. Vamos a tener lo siguiente. Diferencia de arcos va a ser igual a coeficiente de dilatación lineal, arco inicial, diferencia de temperaturas. Entonces a esto yo lo voy a diferenciar. Diferenciando, ¿qué obtengo? Diferencial de arco va a ser igual a coeficiente de dilatación lineal, arco inicial y diferencia de temperaturas. Esta va a ser mi ecuación 1. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar el coeficiente de dilatación en nuestra ecuación 1. Entonces, alfa en 1. ¿Qué voy a obtener? Diferencial de arco va a ser igual a coeficiente de dilatación lineal, pero ser igual a alfa sub 0, T2 menos T1 sobre T. Arco inicial, diferencial de temperatura. Ahora todo esto yo lo voy a integrar. Integrando voy a tener lo siguiente. Integral de diferencial de S va a ser igual a todo lo que es constante lo voy a sacar fuera de mi integral. Entonces, alfa sub 0, T2 menos T1 y S sub 0. Me va a quedar integral de 1 sobre temperatura diferencial de temperatura. Ahora pondremos nuestros límites. Entonces, para el diferencial de S, va a partir desde un arco inicial hasta un arco final. Mi temperaturas va a partir desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Bien, hallaremos algunos límites. Sabíamos que el arco es igual a θ o el ángulo por el radio. Entonces, para mi arco inicial va a ser igual a θ inicial, en este caso θ inicial es cuando es θ1, por el radio. El radio va a seguir siendo el mismo. Y para mi arco final va a ser igual a θ2, porque es el estado final, por radio. El radio no va a cambiar. Entonces, reemplazando en mis límites voy a tener lo siguiente. Integral de arco inicial, pero arco inicial es θ1 por el radio. Mi límite final es arco final, en este caso θ2 por el radio. Diferencial de arco. Esto es igual a alfa sub 0, T2 menos T1. Este sub 0 habíamos dicho que era θ1 por el radio. Integral de temperatura 1 a temperatura 2 de 1 sobre temperatura diferencial de temperatura. Bien, vamos a integrar esto. Integral de diferencial de S es S. Vamos a aplicar nuestros límites. Entonces, límite superior menos límite inferior es igual a alfa sub 0, T2 menos T1, θ1 por el radio, integral de 1 sobre T. Esto va a ser el neperiano de temperatura. Entonces, neperiano de temperatura, desde T1 hasta T2. Bien, ya hemos integrado. ¿Qué podemos hacer? Acá voy a factorizar el radio, me va a quedar θ2 menos θ1. Esto va a ser igual a alfa sub 0, T2 menos T1, θ1 por el radio. Neperiano de temperatura. Acá tengo que aplicar los límites. Va a ser límite superior menos límite inferior. Entonces el neperiano lo puedo expresar de la siguiente manera. Neperiano de T2 sobre T1. Bien, de acá se me van los radios. Y me va a quedar lo siguiente. θ2 menos θ1 va a ser igual a alfa sub 0, T2 menos T1, θ1, neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1. Bien, de acá yo tengo que despejar θ2 porque es lo que nos pide nuestro problema. Entonces voy a despejar θ2. Me va a quedar θ1 más alfa sub 0, T2 menos T1, θ1, neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1. De acá voy a simplificar θ1 para que me quede mejor mi ecuación. Entonces θ2 es igual a θ1, 1 más alfa sub 0, T2 menos T1, neperiano de temperatura 2 sobre temperatura 1 y cerramos corchete. Entonces ya hemos hallado el ángulo θ2
cuando la temperatura sube a una temperatura T2.